Hola gente, ¿cómo están? Soy Nico Luengos, bienvenidos a La Cúpula. Bueno, Shisha Murano. Este caso fue recomendado por una chica, una fiel oyente o visto, ¿cómo se dice? Persona que ve el podcast quizás en YouTube y me recomendó esto estaba haciendo un día stream en Twitch y ella me recomendó este documental. De hecho, probablemente ahí en ese stream está mi reacción en vivo a enterarme de qué se trataba este caso. Creo que ese mismo día o el día siguiente vi el documental. No lo conocía, este es un caso argentino. La chica de hecho es argentina, la chica que lo recomendó. Muchas gracias por recomendarme este caso y quiero decir que amo Argentina, así que me encanta cuando conozco, o ya sea virtualmente o en persona, a alguno de ustedes que es de Argentina. Creo que he hecho uno o dos casos en el podcast antes que son de Argentina y este es muy conocido porque, y es importante aquí recalcar para lo que vamos a conversar en este episodio, es un caso serio donde hubieron víctimas fatales y no es esto causa de risa o chistes, pero algo que tiene este caso que es que de esto en el mismo documental de Netflix lo analizan mucho, es que es un caso como muy famoso en la cultura pop de Argentina. Y yo puedo asegurarles que si esto hubiera pasado en Chile sería lo mismo. Probablemente todo el mundo de Argentina conoce este caso. Y la única razón de por qué yo no la conocía es porque no soy de Argentina. Pero me puedo imaginar cómo sea algo así. De hecho, hay casos criminales en Chile que también son como conocidos en términos de cultura pop, lo cual suena súper como irrespetuoso hacia las víctimas del caso, pero es un hecho, yo lo digo como con intenciones de analizarlo, no glorificando que sea así. O sea, de partida, saber que Gilla Murano fue al programa de la Mirta Legrand, a la mesa donde se sientan a comer, este programa que lleva décadas de Mirta. Espera, me voy a tapar porque me da vergüenza. La envenenadora de Montserrat. No me molesta, ¿Te molesta nada, o no? porque yo sé lo que hice y lo que no hice. Y bueno, esto lo vamos a hablar en el capítulo y lo hablan en el documental, pero se hicieron bromas en la mesa respecto a lo que hizo Gilla Murano. Está este meme de cuando en ese programa la presentan y la presentan como todos los invitados que están ahí, como los políticos que han ido, las famosas, como Shisha Murano dicen el crimen que cometió y con música como de programa de televisión, como es muy casi distópico. La señora Shisha Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Bueno, Gilla Murano asesinó a 3 amigas y es conocida como la envenenadora de Montserrat. Fue acusada de al menos 20 cargos de homicidio y estafa en 1979 y estuvo en la cárcel 10 años. Bueno, en este episodio hablemos del caso, hablemos de lo que vi en el documental de Netflix y aclaremos algunas misconceptions, como se dice, o errores comunes que hay sobre el caso. Lo de las masitas, que no es muy preciso parece, si era realmente al momento de invitarlas a tomar el té cuando las asesinaba, que también es gran parte como del meme, entre comillas digo, que se hace con Gilla Murano. La historia de ella, qué dicen los familiares de las víctimas, y algo muy llamativo también acá es la historia del hijo de Gilla Murano, Martín Murano, que aparece en el documental y a lo largo de su vida, que él era un preadolescente cuando pasó todo esto, y a lo largo de su vida siempre ha acusado a su mamá de ser culpable, pero también se ha vuelto casi una figura pública y está constantemente en televisión, en documentales, hizo un libro, entonces es una figura también digna de analizar, teniéndole mucha empatía también al ser hijo. O sea, no me imagino cómo será ser hijo de una asesina, como es un caso muy complejo, fascinante, no en un sentido positivo, fascinante, de cuando ves un documental al respecto o un video no puedes dejar de mirar. Es increíble porque a veces el ser humano es tan raro. ¿Cómo puede ser que a alguien que sabemos que hizo esto la podamos tener en un programa de televisión como invitada haciendo reír? No sé, es muy heavy este caso, así que hablemos de Gilla Murano en este episodio de La Cúpula. Antes no olviden estar suscritos a este canal. Yo sé que hay muchos de ustedes que ven el podcast, ven el canal de YouTube y no están suscritos, así que suscríbanse, déjenme un like, comenten el video, compártanlo y dicho todo esto, vamos con este episodio sobre Gilla Murano. Acusada de envenenar a sus amigas. A ver, Gilla Murano se llama María Bernardina de las Mercedes Boya Ponte de Murano. Le decían Gilla, Shisha. Nace el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, Argentina. Estaba viendo acá su página de Wikipedia y nunca me había fijado tanto en esto, pero hay páginas de Wikipedia sobre como criminales, aparece en la pestaña de ocupación. Porque acá en la página de Gilla de Wikipedia dice ocupación, información personal, ocupación, prestamista, estafadora, asesina en serie y envenenadora
envenenadora en ocupación. Gilla se casó en 1953 con un abogado, Antonio Murano, y con él tiene a su único hijo, Martín, del que les contaba. Gilla era bisnieta del teniente general de la guerra de la Triple Alianza Donato Álvarez. Y dice acá que tenía un hermano que fue oficial del ejército y que llegó a ser general, y que se cree que por esto Gilla nunca usaba su apellido de soltera. Gilla decía ser católica, practicante, y la gente en el documental, la gente que la conoció, la describe como una persona arribista, al final, una persona que no venía de aristocracia, de la clase alta, pero sí le gustaba aparentar que era de clase alta, y que al mismo tiempo tenía una personalidad muy avasalladora, tenía mucho carácter, y que en verdad dominaba las situaciones. Cuando llegaba Gilla, todo el mundo la miraba, y tenía como ese carisma un poco intimidante, dominante también. También Gilla era muy infiel a su marido. Ella decía haber tenido sexo o haberse acostado, como se dice, con más de 250 hombres, y su hijo Martín Murano decía que Gilla y su hermana se encubrían como la una a la otra sus infidelidades a sus maridos, y que ambas eran muy snob y materialistas. Y Martín cuenta en el documental de Netflix, y de hecho como que recrean estas cosas con actores, como él a veces salía con su mamá cuando él era niño, años antes de los crímenes, porque los crímenes ocurren cuando él era como preadolescente, pero cuando era más chico, que salía con ella a veces la mitad de la semana a un café o una confitería, como dicen en Argentina, y que Gilla siempre estaba con un amigo distinto, y que al parecer estos amigos o amantes le daban favores monetarios a Gilla. Y también lo que da a entender Martina en el documental es que claramente ella no era amorosa con él, no era una mamá que le daba mucho amor, sino que al revés lo criticaba y lo hacía sentir como que ella no estaba conforme con el hijo que le tocó cuando él era un niño. De hecho hay un momento del documental que creo que es como al final, cuando se está terminando, que le pasa una foto de él con su mamá cuando él era niño. Ella lo tiene en brazos y él nunca había visto esa foto, no la veía hace mucho tiempo, y lo sorprenden con esa foto. Y él mira la foto un rato, pareciera como que se va a emocionar, y después dice como: ustedes saben lo que está pensando acá probablemente mi mamá en la foto donde lo tiene en brazos, como quítenmelo que me pesa demasiado. Si esta foto hablara, ¿sabes qué diría Gilla Murano? Saquen rápido la foto que es pesado. Creo que esa toma del documental demuestra un poco cómo se siente Martín sobre su madre y bueno, que él lo culpa. Entonces esa es cómo se puede imaginar un poco el contexto de quién es ella antes o aparte de los crímenes. Esta persona fría que al parecer no quería mucho a su hijo ni a su marido, era muy infiel, era un poco arribista, mentirosa podríamos decir, pero eso es como redundante casi, pero al mismo tiempo muy carismática y dominante e intimidante. A mí me llama la atención cuando veo documentales de asesinos, y siento que cuando hay documentales, sobre todo estos tipos Netflix, que cuentan la historia de un criminal que es como famoso en la cultura popular. Por ejemplo, la Anna Delvey, que hicimos un caso de la cúpula sobre ese caso, que ella no es una asesina, obviamente, un caso distinto, pero una criminal, y cuentan su historia. Siento que siempre, no sé si era un punto en común entre muchos criminales o si simplemente es un punto en común de cómo los documentales les gusta narrar quiénes son, pero siempre está esta historia de que eran personas como con muchos sueños de como tener mucho dinero, mucha ambición, o esta visión de ellos mismos como alguien importante, alguien que va a llegar más lejos de sus circunstancias con las que partieron en la vida. Pero yo siempre he sentido eso como algo positivo, como el querer más para ti, ser ambicioso, y eso puede venir de la parte, como no sé, yo me considero muy así, yo siento que soy una persona muy empática, buena, inocente, miedoso de hecho, muy lejos de tener personalidad de criminal, pero también cuando describen a muchos criminales tienen este mismo transcurso de vida de haber tenido mucha ambición. Pero me pregunto si aquí la diferencia es que hay un tipo de persona que es así, pero que no viene como con empatía o no, y que son o sociópatas, psicópatas o personas con este trastorno de personalidad del narcisismo. Entonces, como no tienen eso que los regula moralmente, van a hacer lo que sea por llegar donde quieren estar, y eso puede incluir estafar, robar o matar, en vez de ser personas como positivas con la ambición que tienen. No sé, me llama la atención eso. O quizás es siempre como los documentales suelen pintar a los criminales. Ya, acá para entender un poco cómo ocurren estos crímenes y el contexto de Argentina en esta época, hay un concepto que se llama la plata dulce. Yo no sé en cuántos países hispanos que hablen español se le dice plata al dinero, pero en Chile es así, le decimos plata al dinero, y en Argentina igual. No sé en cuántos otros países también se les dice así, pero es una forma de decir al dinero, ¿cierto? Plata. Y el concepto de plata dulce en Argentina fue un fenómeno económico y cultural que marcó a la Argentina de fines de los años 70, caracterizado por una falsa
falsa sensación de riqueza, una especulación financiera desmedida y altas tasas de interés. Esto fue en contexto de la dictadura en Argentina y habían dos cosas, una fuerte apertura comercial al exterior y también se mantuvo un dólar artificialmente bajo, un dólar a un precio muy bajo. Esto generó una cultura que siento que conocemos aún hasta el día de hoy en Latinoamérica, que era para la clase media alta, era muy barato viajar, entonces la gente empezó a viajar sobre todo a Miami y traer cosas importadas y venderlas acá. Y por otro lado se generó el ambiente perfecto para la especulación financiera y habían tasas de interés muy ridículamente altas en los bancos, y esto era para atraer depósitos, que la gente depositara su plata en los bancos. Uno de los conceptos básicos de economía y de finanzas es que los bancos, a través de las tasas de interés de los préstamos y depositarles plata a ellos, van controlando qué es lo que se está estimulando más, que se les pida prestada plata a ellos o se les deposite, se les deje plata a ellos. Entonces en este momento, con las tasas de interés, se estaba estimulando a que la gente dejara sus dineros en los bancos. Entonces hubo mucha gente de clase media baja o pequeños negocios, pymes, que empezaron a cerrar sus pequeños negocios para dejar su capital, todo el dinero que tenían a su nombre, como depósitos en los bancos, que les fuera generando interés y vivir del interés. Digámoslo así, como por ejemplo, si mi trabajo es hacer estos videos de YouTube, que en parte lo es, y en vez de yo seguir haciendo videos de YouTube y trabajar y generar como dinero con los videos de YouTube, yo decidiera vender el canal de YouTube y que alguien me pague una cantidad de dinero grande por mi canal de YouTube y esa plata meterla a un banco para que me genere interés todos los meses y vivir de ese interés, como en vez de seguir haciendo el canal de YouTube. Era este concepto que igual este concepto es parte del concepto del capitalismo y cómo se sigue generando dinero hoy, pero este concepto de que tu dinero te haga más dinero, que es real y sigue siendo algo que tiene que ser parte de tu estructura financiera, era como que para sobre todo gente de clase media se empezó a volver la única forma de subsistir, como solamente vivir de los intereses de tu capital. La bicicleta financiera se le decía también a esto. Hay una película de los años 80 en Argentina que habla de esto. Pero bueno, ¿cómo esto nos lleva a la Shisha Murano? En esta época había una obsesión o fijación, digamos, por la ganancia fácil, ¿cierto? Shisha Murano, que muchos la describen, como decíamos en la sección anterior, como una persona arribista, buena para mentir también, convenció a sus amigas, vecinas, familiares incluso, que ella tenía contactos en el ambiente financiero y que podía poner los ahorros de estas personas, de las amigas familiares a las que le estaba hablando, con intereses muy buenos en inversiones que ella conocía a través de sus amigos y contactos, ¿cierto? Se supone. Y estos intereses que las vecinas, amigas de Gilla iban a ganar con pasarle la plata a ella para que ella las deje en estas inversiones de sus supuestos contactos, estos intereses, estas ganancias iban a ser mucho más altas que las de los bancos. Y esto era una estafa piramidal. De hecho, se dice que una de las primeras estafas piramidales en Argentina, el engaño era que, como buena estafa, ella al principio sí les dio pagos grandes a estas amigas vecinas, así convenciéndolas de que eran reales. Pero en verdad lo que ella hacía era usar casi todo este dinero para financiar su ostentoso estilo de vida que ella quería tener, y simplemente después no pudo, colapsó esta estafa que armó y no podía seguir pagándole de vuelta a sus amigas, vecinas y familiares. El primer asesinato cometido por Shisha Murano ocurre el 10 de febrero del año 79. La víctima fue su vecina y amiga cercana, se supone, Nilda Adelina Gamba de Baglio. Nilda le había pasado a Gilla una cantidad grande de dinero bajo esta falsa promesa de que Gilla iba a invertir este dinero con estos contactos, supuestos contactos que tenía. Pasaban los meses, no recibió noticias de la rentabilidad de su plata que le pasó, y estas cantidades de plata eran grandes y eran los ahorros de estas personas. Nilda empezó a hablarle y exigirle con más insistencia que le devolviera su plata. Y acorralada por esta falta de fondos, Gilla decidió cometer un crimen para silenciar a esta persona que le estaba reclamando su dinero. Muy fiel a su estilo muy refinado que le gustaba aparentar y su estilo de vida, Gilla invita a Nilda a una oncecita o un té en su casa. Aquí hay uno de los primeros como puntos que se debaten siempre, es que en esta once siempre se ha contado como en la cultura popular en Argentina y en los memes, y como lo que se sabe es que ella en este té, esta once que hizo, puso unas masitas que entiendo que son simplemente como dulces chiquititos. En Chile diríamos más como pastelitos, aunque no sea un pastel algo, pero masita, unas masitas dulces. Y lo que se conoce popularmente es que Shisha Murano habría puesto cianuro, una dosis letal de cianuro, en una de las masitas. Pero entiendo yo que esa es una misconception, que en verdad eso no es lo que hizo, sino que lo puso directamente en el té. Eso es lo que haría, esto no en las masitas. Pero esto de las masitas se vuelve realmente
probablemente como un meme, porque ustedes pueden ver incluso que hay un momento donde se invita a Gilla Murano al programa de Mirta Legrand, a este programa donde almuerzan en una mesa todos juntos, ¿cierto? Que lleva décadas en el aire, se sigue hasta el día de hoy ese programa. La invitan, la presentan como la mujer que, de hecho, dicen que estuvo en la cárcel, porque después cayó en la cárcel, spoiler, la mujer que estuvo en la cárcel por envenenar a sus amigas en un té o algo así. Estuvo presa acusada de envenenar a sus amigas. Y luego en el capítulo hay todo un chiste, y lo hacen como una broma, sobre cómo Gilla llevó masitas al programa. Y quieren que Mirta Legrand se coma una masita. Que me des el gusto de comer una. ¿Dónde la compró? Ah, no te puedo decir. Claro. Ay, que hace una comedia, es muy graciosa. Mire, yo voy a comer una Bueno, me alegro. usted las tocó. Y Mirta dice como ya, pero no le pusiste nada, como y hacen todo un chiste al respecto de esto. Después Mirta Legrand pide disculpas cuando vuelven de comerciales, porque dice que se quedó pensando como cómo se sentirán las víctimas de los familiares al ver que están haciendo chistes con todo esto. Pero se volvió todo un tema, y al parecer nunca estuvo en las masitas realmente el cianuro, sino que estaba en el té. Bueno, poco después de esta once, Nilda se empieza a sentir muy mal, náuseas, ahogo, fuertes dolores corporales, y Gilla aprovecha la confusión del momento y se muestra como esta amiga que la va a cuidar. Ella se encargó de avisar formalmente a la familia de Nilda que ella se sentía mal, ofreció cuidarla, que se quede en su casa y protegerla en el fondo. Bueno, Nilda muere, y su muerte fue clasificada como un paro cardíaco común, que según lo que entiendo muchas veces, o quizás en la época, cuando alguien muere por envenenamiento de cianuro se puede confundir muchas veces con un infarto o algo así. No se sospechó del crimen y el cuerpo de Nilda fue sepultado de inmediato y no se hizo ninguna autopsia. Gilla con esto cree haber cometido el crimen perfecto, así que lo repite 9 días después. 19 de febrero del año 79. Esta vez la víctima fue Lilia Cristina Romero de Peche, o a ella le decían Chicha. Lo mismo, ella le había pasado dinero a Gilla Murano para que la invirtiera supuestamente, y ya no se le había devuelto por meses y le estaba insistiendo. Gilla invita a almorzar a Chicha, y lo mismo, a los pocos minutos Chicha empieza a sentirse mal, se empieza a ahogar, sufre convulsiones de hecho, y Gilla Murano se muestra desesperada en un comienzo, llama a los médicos, llama a las amigas, a los familiares, y Lilia, Chicha, fallece ese mismo día. Y lo mismo, debido a la rapidez del colapso de esta mujer, los médicos vuelven a catalogar esta muerte como un infarto agudo de miocardio y no se hace ninguna autopsia. Gilla de hecho fue al velorio de Lilia, estaban los familiares, les dio el pésame, y así es como Gilla de nuevo pensó que lo había logrado, y después se vino un tercer asesinato. 24 de marzo del año 79. La víctima fue Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, que era prima segunda de Gilla. Se podría decir que este fue el caso más torpe de Gilla Murano y el que termina derrumbando toda su farsa. Carmen le había pasado una cantidad de dinero enorme para la época a Gilla Murano. El monto eran 20.000 pesos ley de la época argentina, y acá aprendí algo, y es que en esta época de inflación enorme en Argentina se puso esta ley de los pesos ley, donde como estaba tan inflada la moneda, 100 pesos argentinos pasaron a ser 1 peso ley. Entonces cuando decías 20.000 pesos ley, en verdad estabas diciendo 20 millones de pesos argentinos, pero estaba tan inflado que se le quitó 3 ceros en el fondo. Por lo tanto eran 20 millones de pesos argentinos de la época. Es difícil calcularlo al día de hoy con la historia de la moneda argentina, pero no sé, yo calculé aquí en internet que podría ser hoy en día como unos $80.000, como unos 80 millones de pesos chilenos del día de hoy. Una cantidad de dinero grande. Bueno, Carmen ya le estaba dando un ultimátum a Gilla y se juntan en el departamento de Carmen. Era cerca, muy cerca, era vecina de la casa de Gilla. Gilla lleva cositas para comer y tomar, y acá Carmen se empieza a sentir mal luego de comer con Gilla, y desesperada por aire, se estaba ahogando o pedir ayuda, sale del departamento o intenta salir del departamento pidiendo ayuda y colapsa en las escaleras. Los vecinos escuchan el golpe, salen a ayudarla y la encuentran agonizando. Llegó una ambulancia, pero Carmen fallece camino al hospital. A diferencia de los dos crímenes anteriores, donde Gilla había como acompañado a las víctimas después para hacer como que la estaba cuidando, acá escapó del lugar antes de que la vieran los vecinos, pero uno volvió por el pagaré. Gilla vuelve al edificio unos minutos después de que la
ambulancia se llevara a Carmen y le miente al portero diciéndole que era pariente cercana a Carmen y que necesitaba entrar urgentemente a buscar unos papeles personales de Carmen. El portero le presta las llaves y el portero dice haber visto allí ya luego salir del departamento con un fajo de papeles donde habría como juntado los pagarés o todo el dinero o todos los papeles, digo, que registraban el hecho de que tenía una deuda con Carmen, y un frasquito que guardó rápidamente en su cartera. La hija de Carmen, Diana, llega al departamento luego de todo esto y de que muere su mamá, se da cuenta que faltaban papeles de la mamá, como unos pagarés, habla con el portero, se entera de esta rara y sospechosa visita de Gilla Murano y Diana acude a un juez. Este juez a tiempo frena la sepultación, el entierro del cuerpo de Carmen, se hace una autopsia y aquí es cuando se dan cuenta de la cantidad de cianuro que había en el cuerpo de Carmen. Y aquí es cuando empieza todo y se empieza a investigar a Gilla Murano. Bueno, una vez que se confirma que el cuerpo de Carmen tenía cantidades muy grandes de cianuro, el juez y los investigadores policiales empiezan a cruzar la información, incluidos registros de llamadas, los círculos íntimos de Gilla Murano y también sus movimientos financieros. Y aquí es cuando rápidamente sale a la luz estas otras dos muertes que habían ocurrido hace semanas, Nilda y Lilia o Chicha, otras mujeres a quienes Gilla les debía fortunas y que habían muerto de manera súbita. Aquí el magistrado ordena la exhumación de estos dos cuerpos, se hace autopsia y se encuentra nuevamente cianuro. Gilla primero es detenida de manera preventiva el 27 de abril del año 79, desde la primera reunión que tuvo con los investigadores, con los magistrados, y hasta el último día de su vida, básicamente, Gilla negó absolutamente todo. El caso explota en la prensa y se apoda a Gilla como la envenenadora de Montserrat. Gilla tenía un hijo que en esta época tenía como 10, 12 años y el hijo aparece en el documental y el hijo se ha vuelto también como una figura importante en la cultura popular argentina porque siempre ha contado y ha testificado cómo fue ser hijo de esta persona y que él narra la primera vez que llegó la policía tocando su puerta preguntando por ella, que él y el papá, el esposo de Gilla, no tenían ni idea de todo esto y él luego durante toda su vida ha visto como con retrospección cómo era que su mamá, por ejemplo, le era muy infiel a su papá y siempre estaba como con hombres distintos y como era una mamá muy fría con él. Y él vivió todo esto, o sea, vivió viendo en la prensa cómo tildaban a su mamá de envenenadora, cómo ella era arrestada y la llevaban a testificar, luego fue condenada y ella siempre lo negó. Aunque él dice, y él contó una vez hace años, él hizo un libro de hecho, él cuenta que la mamá le confesó una vez finalmente que lo había hecho. Y Gilla, luego que el hijo saca este libro y dice eso, Gilla siempre ha negado que eso pasó, dice que no sabe qué le pasa a su hijo, pero que eso obviamente nunca pasó porque ella no hizo nada, pero eso dice el hijo. Y en el documental hay personas que dicen incluso que a pesar de que saben que Gilla Murano cometió los crímenes, hay gente que duda del hijo con su historia de que supuestamente ella le haya confesado, porque los investigadores dicen Gilla nunca confesó nada y no tenía buena relación con su hijo, entonces menos a su hijo le iba a confesar. Y hay gente que dice que el hijo también buscaba un poco de fama, él trabaja en cine y televisión y también de alguna forma, a pesar de que él tiene un trauma muy grande por su mamá, ha querido llamar la atención de una u otra manera. A mí esto, no sé, me hacía ruido. Yo pensaba como, ¿por qué él necesitaría inventar que la mamá le confesó? Como, no sé, no me hace sentido, pero tampoco, bueno, si alguien sabe más de este caso me podrá decir sus teorías, si creen que es verdad o creen que efectivamente él inventó esta supuesta confesión de ella, pero bueno. Hubo un primer dictamen el año 82 y aquí, para sorpresa de todos, un juez dictaminó que no habían pruebas suficientes para vincular a Gilla con poner físicamente el veneno en estas tres personas y fue absuelta y recuperó la libertad. Ella había pasado 3 años ya tras las rejas, pero el 85 la fiscalía y los abogados de las familias de las 3 víctimas apelaron y se revoca el fallo anterior, siendo condenada formalmente a cadena perpetua. Pero se fue reduciendo la condena, hubieron modificaciones en el Código Penal, se aplicó una famosa y polémica ley llamada 2x1 y termina pasando solamente 16 años en prisión, saliendo libre en los años 90. Bueno, acá es cuando se había vuelto una figura, como insisto, conocida en la cultura popular y fue invitada a programas de televisión y ella iba a los programas con cartera, bien vestida y ella, bueno, siempre negó que cometió estos crímenes, pero como que también sabía cuál era la vibe que tenía que dar y cómo es que era conocida, entonces siento que iba con lentes de sol, no sé, es algo extraño de ver, como que a mí cuando hablamos de estos casos y hemos hablado muchas veces de cómo es la mente de estas personas que hacen estas cosas, yo siempre digo como más que inteligentes son como saco wea, son personas malas que son capaces de hacer esto, como de sentir que tienen el derecho de decidir cuándo se acaba la vida de otra persona básicamente, pero es muy raro también ver eso dentro de
esa sociopatía, psicopatía, lo que sea, entiendo que son dos conceptos distintos, ver cómo no hay ni siquiera un poco de tino para incluso saber mentir un poco mejor. O como, es raro, ¿no? Como todas estas personas que hemos visto en la cúpula que han cometido crímenes lo hacen de manera distinta, pero en este caso ella era bastante claro que hizo lo que hizo, y ella por una suerte de orgullo hasta el último día de su vida negó todo, pero al mismo tiempo tomaba las oportunidades de llamar la atención como esta figura conocida como una asesina. Ella sabía que por eso la llevaban a los programas, e iba igual, y como que de la boca para afuera seguía negando los cargos, pero es raro, igual disfrutaba de la atención que le estaban dando por ser asesina, no sé, extraño, ¿cierto? Y yo entiendo igual, o sea, si eso hubiera pasado en Chile, o si yo fuera argentino, yo habría sido parte durante probablemente toda mi vida de las personas que compartían memes de ella. Yo vi por ejemplo que subían fotos de ella para el Día del Amigo, como mándale una Gilla Murano a tu amigo o amiga para celebrar el Día del Amigo. Hay interacciones que he tenido con Moria Kazan, que le preguntaba como, ¿por qué mataste a esas amigas? Como Mirta Legrand, pero a mí me gustó igual que en el documental incluyeran la perspectiva de las víctimas. La hija de Carmen, ella decía, nunca he podido reírme con ningún meme ni ningún chiste de esto. Lo encuentro de mal gusto, y a cualquier persona que se ría de esto, como no puedo entenderlo. Y yo también pienso del otro lado, la entiendo completamente a ella, pero también entiendo cómo uno puede pasar a reírse de un meme así cuando no es algo cercano a ti. No sé si siento que dos cosas pueden ser ciertas en la vida, como hay un dicho que dice que la comedia es tragedia más tiempo. No sé si existe ese dicho. Creo que lo dijo Katia Samolotskova. Pero es cierto, como que al final a veces el humor viene de las cosas más oscuras, pero uno tiene que también saber cuándo y en qué contexto hacer ese chiste. Yo siento que con los memes en internet y el humor en internet pasa mucho eso, que es como si yo creo que la mayoría de ustedes podría confesar que se han reído en un círculo cercano con amigos o con amigas o con familiares, se han reído de algo que no sería correcto reírse en público, o se han reído no se han reído de burlándose, pero han hecho un chiste relacionado a algo que es serio, o que si cierta persona escuchara el chiste se ofendería por completo. Es normal, es parte de ser humano, y siento que el internet hace que a veces uno en internet se comporte como si estuviera como en el living de su casa con sus amigos. Entonces me puedo imaginar como alguien argentino joven ve una foto de Gilla Murano que dice feliz día del amigo y se lo manda a un amigo y se ríen, y a esa misma persona, si tú le dijeras como, hola, te acabo de ver sentado al lado mío mandando ese meme, quiero que sepas que mi mamá es una de las víctimas de Gilla, estoy seguro que esa persona que mandó el meme se sentiría mal inmediatamente, diría como no, como nadie quiere hacer pasar a llevar a estas personas, ¿cierto? La mayoría. Entonces igual yo como que puedo entender que es completamente normal a veces hacer chistes con estas cosas cuando no es algo cercano, pero creo que uno tiene que más que nada preocuparse de qué es lo que uno hace en público, ¿o no? Como lo que le pasó a Mirta Legrand en ese capítulo, que es que hace estos chistes con Gilla y luego de una ida comercial, cuando vuelve, Mirta dice como, quiero decir que me quedé pensando ahora en comerciales cómo se podrá sentir una de las víctimas viendo este programa, como eso lo siento más natural, como creo que ambas cosas pueden pasar por nuestra mente y uno tiene que cuidarse más de qué es lo que uno hace en público, porque uno sabe a quién puede pasar a llevar, pero también uno puede entender que se hagan chistes al respecto. No sé qué piensan ustedes, los quiero leer en los comentarios respecto a eso. Gilla pasó sus últimos años en una residencia para adultos mayores y falleció el 2014. Pasó muy piola, digamos, su muerte no se supo por un tiempo. No estaba teniendo relación con su hijo y bueno, se han adaptado a muchas series, documentales, películas, la historia. Y ahora este año se estrena este documental en Netflix y a fines del año pasado se hizo una serie, así como de ficción actuada sobre la historia también. Hay un capítulo de una serie de Carlos Pinto, que no es la Mea Culpa en el día menos pensado, sino una serie que se llama Irreversible, del 2017, donde hicieron un capítulo basado en esto, por si a alguno le sonó como un capítulo de Carlos Pinto. En México, en Colombia, en Argentina misma se hicieron como ficción en base a este caso. Este caso es muy triste, entiendo por qué puede ser morboso y llamativo, y es algo, esto te lleva un poco a veces como un dilema medio filosófico, ¿cierto? Que esto yo siempre lo digo acá en el podcast, que a veces yo mismo tengo conflictos con el hecho de que uno puede hacer contenido sobre estas cosas, y yo sé que ustedes están viendo y escuchando esto porque tienen curiosidad, y es natural. Como ser humano nos da curiosidad de qué es capaz el mismo ser humano, qué cosas son capaces de hacer los seres humanos, por lo tanto de qué cosas hay que cuidarse, conocer estas historias para saber en quién no confiar, como es natural. Entonces por eso, ya sea si es un canal de YouTube como este, si es Netflix, si es ficción, si es un libro, siempre es completamente natural y humano que tengamos curiosidad sobre estas historias reales, pero al mismo tiempo entiendo perfectamente como si yo
yo fuera el familiar de una víctima, por ejemplo, de este caso, u otros que se hacen muy mediáticamente famosos, conocidos, parte de la cultura popular, creo que sería una capa más de trauma a mi ya trauma de haber perdido a mi familiar de la forma en la que lo perdí. Sería añadirle una capa más de trauma el hecho de que es un meme, de que me puede salir en mi Instagram a cada rato, de que hay stickers, de que hay virales de YouTube, como que va a ser parte de la cultura popular para siempre. Es una capa más de trauma, pero al mismo tiempo puedo entender cómo es natural y parte del ser humano. Entonces es muy complejo, es un dilema eso. Yo trato de navegar eso de la mejor manera posible. O sea, creo también, como yo ahora soy un creador de contenido, tengo que tener aún más cuidado, pero igual yo a veces trato, para tratar de ser una persona, como que moralmente trato de, incluso mis micro decisiones las trato de tomar pensando en eso. Entonces, por ejemplo, hay veces que me salen memes de, incluso mis cuentas de redes sociales que no son mis cuentas que ustedes ven, sino como mi Finsta, así como mi Instagram privado, que no tiene mi nombre ni nada, y me sale un meme de algo como esto, no esto específicamente, pero algo así. Y pienso como, yo sé que nadie lo va a ver, que le di like, pero ¿cómo me sentiría yo si fuera como un familiar de la víctima? Y como que trato y no le doy el like, pero aquí estoy haciendo un video más sobre el caso, ayudando a que sea conocido. Entonces es complejo. No sé qué opinan ustedes. Yo trato de moverme ahí como de lo mejor posible. O sea, por ejemplo, no quiero hacer un video sobre el caso de Matute, un caso chileno, porque claro, está lleno de videos al respecto. Un video más no va a hacer daño a nadie, pero sí puede hacerle daño a alguien, y es simplemente el hecho de que la mamá de Jorge Matute contó lo dolida que está porque se haga una serie de Netflix sobre el caso ahora, y que se habló con ella y no se siguieron sus peticiones de que no se hiciera la serie para revivir el dolor. Ella ha ido a canales de televisión a hablar de esto, a hablar cómo fueron súper insolentes con ella también los creadores de la serie. Entonces eso me hace a mí querer, como no me siento bien conmigo mismo haciendo un capítulo de La Cúpula sobre eso, sabiendo que la mamá acaba de decir hace 2 semanas que no quiere, que es como que se cree más contenido al respecto. Pero aquí estoy haciendo el caso de ella, entonces no sé, es muy complejo, ¿no? Me encantaría saber qué opinan ustedes. Es un caso triste, como todos estos casos, y también, no sé, le tengo mucha fe a que el hijo pueda, como ahora él dice que cuando, en el documental, cuando termina la entrevista, dice que con esto él quiere cerrar este episodio de su vida y no ser más conocido como el hijo de Gilla Murano, quiere poder avanzar. Y yo en verdad le tengo, no sé, después de conocer la historia, me dio empatía a él y espero que pueda como vivir el resto de su vida un poco más tranquilo. Ahora que él siente que ya contó todo lo que tenía que contar, se hizo este documental grande, su mamá falleció hace ya más de 10 años, hace 12 años, y él pueda tener ahora una vida más tranquila, y los familiares de las víctimas también, sobre todo, que ellos puedan avanzar en su vida con la mayor cantidad de paz posible. Bueno, gente, muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. He estado leyendo sus comentarios sobre la intro, qué bueno que les gustó. Estamos tratando de avanzar ahí con Mati para sacar más capítulos, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. No olviden estar suscritos. Chao, chao.